mucho gusto. Mi nombre es Oscar Prieto, coordinador de la gestión de proyectos del Instituto Técnico Laboral de Transporte. Quiero darle un saludo muy especial a todos nuestros participantes el día de hoy, donde les queremos dar inicio a estas conferencias que estamos llevando a cabo. Señor Miguel Cubillos, tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Quien les habla, Miguel Cubillos, del Instituto Técnico Laboral de Transporte y Movilidad de la conferencia, que hace parte del ciclo programado para esta semana. Nuestro conferencista para el día de hoy, el ingeniero Lota, director de la Agencia de Seguridad Vial, es director administrativo del Departamento y fue el arquitecto de los convenios. Tenemos un título general de conferencia para esta semana que se llama Tendencias y retos del motociclismo en Colombia. Y el título de la conferencia para esta tarde, por parte del Lota, Diagnóstico de la seguridad vial de los motociclistas en el país. Doctor Lota, en este momento nos escuchan 80 personas más o menos conectadas a nuestro Facebook Live. Parte de ellos son instructores de conducción y otras personas que son técnicos en seguridad vial. No sin antes agradecerle la deferencia a usted por darnos la oportunidad de compartir las conferencias. Sin más, lo invitamos a que se quede usted con la palabra y pueda hacer su conferencia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al instituto. Muchas gracias, doctor Miguel, por la introducción al día de hoy, a nuestra conferencia al día de hoy. Y quisiera empezar diciendo un poco lo importante que es para la Agencia Nacional de Seguridad Vial los motociclistas y lo que sucede con ellos. Es nuestro actor vial que fundamentalmente está siendo el más vulnerable y por lo tanto con el que hay que trabajar de manera más directa y de manera más importante. En ese sentido, quiero empezar a contarles un poco cuál es la política de seguridad vial, cómo vamos con la política de seguridad vial y cómo está todo este tema asociado a nuestros motociclistas. En primer lugar, para este diagnóstico de la seguridad vial, pues hay que entender algunos datos de nuestros motociclistas. Estos son unos datos del 2016, claramente han venido complementándose y modificándose a transcurso del tiempo, pero ya eran cifras muy importantes que tener en cuenta. Más de 4 millones de hogares en Colombia con motocicleta, un grupo particularmente joven, una concentración del 70% de los motociclistas entre los 20 y los 34 años. El 31% de los compradores de motos nuevas son mujeres y esto va avanzando cada vez más. El 54% de los compradores de motos son estratos 1 y 2. El 81% de los motociclistas tienen ingresos menores a 2 salarios mínimos. El 55% afirman tener un hijo, por lo menos un hijo, y el 52% afirma que la motocicleta le ayuda a tener un ingreso. ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento fundamental en siniestralidad en Colombia en materia de movilidad y en materia de siniestralidad? Tenemos que decir que desde el año 91 hasta la creación del Fondo de Prevención Vial, subió de manera significativa toda la mortalidad en el país en siniestralidad. Desde ese momento hasta el año 99, o mejor, hasta el año 2004, con el Fondo de Prevención Vial se fue bajando todo este panorama de víctimas, pero desde 2004 que empezó la masificación de la motocicleta, empezamos a tener un ascenso importante, al punto que en el 2015 teníamos la misma mortalidad que teníamos en el 99, y volvimos a la mitad de esta última década a los números que teníamos en los 90. Hemos venido cayendo en los últimos años, particularmente en 2017, pero no nos podemos quedar allí tranquilos. Aquí hay que decir que claramente el parque automotor está cada vez subiendo más en términos de motocicletas. Y eso, sumado a una cosa, y digamos hay más exposición al riesgo, y lo que hemos venido teniendo es que nuestros usuarios de motocicleta se convirtieron en la víctima número 1 en materia de fatalidades, tanto el usuario de motocicleta como el acompañante de motocicleta se volvieron el actor fundamental en la mortalidad en el país. Pero hay que entender en nuestra matriz de colisión, nuestra matriz de choque o de incidencias, como lo llaman algunos, este tipo de matrices,
cómo se comporta y cómo es la mortalidad de nuestro motociclista en función de cada uno de los tipos de siniestros que tiene. Esta matriz en las filas se demuestra quién es el actor que infortunadamente falleció en el año 2019, esto en cifras preliminares a 31 de diciembre, y en las columnas contra qué murió. Si ustedes ven, el número más importante es 683, que es el número de motociclistas y acompañantes de motocicleta que murieron contra un objeto fijo, seguido por transporte de carga y transporte individual, pero un tema muy importante es transporte de moto o vehículos en moto contra vehículos en moto. ¿Cómo es de importante? 1.256 personas perdieron la vida ocasionada por una motocicleta en un siniestro vial, pero de ellos 502 fueron otros motociclistas. 3.455 ciclistas infortunadamente perdieron la vida durante el año inmediatamente anterior. ¿Cómo ha venido evolucionando las fatalidades en usuarios de motocicleta durante los últimos años y en acompañantes? Lo podemos ver en esta gráfica. 2.857 tuvimos durante 2018 contra 601 acompañantes, es decir, el 19% de los casos en los últimos los últimos 14 años han sido un acompañante, y el año más crítico fue indudablemente el 2016 en materia de mortalidad en siniestros viales con motociclistas, tanto acompañantes como conductores. Ahora bien, ¿cómo vamos y cómo nos fue en el 2019 en materia de mortalidad? Si vemos, en general hemos venido teniendo un número muy importante, pero muy similar mes a mes en materia de mortalidad. Los últimos meses, como digo, son cifras preliminares, hay que esperar que el dato madure, pero eso implica que estamos teniendo unos problemas muy importantes allí. Digamos, es un actor vial que tiene una mortalidad media mensual muy parecida. Lo que también es importante es ver cuál es el día más complejo de la semana. Los domingos y los sábados siguen siendo los días más complejos. Este domingo en particular es en la madrugada de los domingos. ¿Cuáles son los departamentos con más registros de fatalidades en este tema? El municipio del departamento del Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca son los líderes de mortalidad en motocicleta. Y algunos temas asociados a menores de edad. El 40% de los menores de edad que pierden la vida en siniestros viales eran usuarios de motocicleta, tanto como acompañante como motociclista, en las medidas en que vemos en la gráfica que está allí. Entonces hay que empezar a ver cómo es el comportamiento y cuáles son las principales causas que me están generando la mortalidad de todos nuestros actores viales y empezar de nuestros motociclistas, cuáles son las causas probables de mortalidad en cada uno de los siniestros que se generaron durante los años 2016, 2017 y 2018. Allí vemos cómo la velocidad genera un tema muy importante en materia de mortalidad, y cómo ha sido este año el comportamiento en materia de siniestralidad durante los últimos 4 años en comparación a estos 4 primeros meses del año. ¿Cómo ha sido nuestro 2020? Y antes de empezar esta conferencia hablábamos de lo importante que es cuidarse de la pandemia del COVID, pero como vemos, y las Naciones Unidas y el Banco Mundial también han definido la siniestralidad vial como una pandemia mundial. Durante los primeros meses del año, hasta el 16 de marzo aproximadamente, teníamos en promedio 10 fallecidos en siniestros viales sin aislamiento social, y desde el momento en que estamos en aislamiento social, estamos teniendo un promedio de 3 fallecidos motociclistas por día. Estos son temas que nos preocupan, y por eso la agencia, más allá de tener unas cifras y unos números asociados a esto, pues quiere plantear un trabajo articulado entre la nación, el territorio, lo público en el primer pivote de esta gran alianza, el segundo, el sector privado, cómo trabajamos con el sector privado, allí en particular con algunos de los que están en este conversatorio el día de hoy, cómo trabajamos para que evidentemente desde lo privado podamos fortalecer todo el tema de cuidado, prevención y buen manejo en motocicleta y en otros tipos de modos de transporte. Y finalmente la academia de la sociedad civil, cómo los tres se vuelven unos elementos muy importantes para poder tomar decisiones, porque lo que se decía en la conferencia, en la tercera conferencia mundial de ministros asociados a seguridad vial, se dijo allí
que el tema de la seguridad vial es un tema de corresponsabilidad. La corresponsabilidad aquí es fundamental y esto es un tema del sector público, del sector privado y de la academia y de la sociedad civil. Pero ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Para dónde queremos trabajar? ¿Por dónde queremos seguir caminando? Nos estamos enfocando en sistemas seguros. La nueva política tiene unos lineamientos muy importantes asociados a sistemas seguros, que parte de la fragilidad del ser humano ante un impacto y particularmente en sitios en condiciones físicas que no son controladas. Uno puede ver motociclistas o conductores de vehículo que pueden superar, en caso de un vehículo de Fórmula 1, qué sé yo, los 300 kilómetros por hora, o en el caso de MotoGP, unas cifras similares, pero que está absolutamente controlado todos los objetos con los cuales puede colisionar. Ustedes vieron en la diapositiva de la matriz de colisión cómo el choque y la muerte contra objeto fijo es tan importante en nuestra matriz de colisión en Colombia, y por eso las condiciones físicas controladas son un factor muy importante allí. Por eso el enfoque de visión cero, el sistema seguro, se basa en el principio de la fragilidad humana, pero también en el error humano, en que todo el resto del sistema debe estar asociado a la posibilidad del error humano. ¿Por qué? Porque las personas nos equivocamos, pero aquí hay una gran diferencia. Una cosa es equivocarse y otra cosa es actuar temerariamente. Este sistema se basa en equivocarse, en si usted se equivoca, no en si usted actúa temerariamente. ¿A qué me refiero si actúa temerariamente? A que si usted va en una vía de 30 kilómetros por hora a 120, pues usted no está cometiendo un error allí, usted está actuando de manera temeraria. Esto es una responsabilidad compartida entre los diferentes actores, la fragilidad humana, como lo decía, toda la tolerancia de los sistemas, y además el factor humano es muy importante allí. Todo esto debería verse reflejado en unos usuarios seguros, en unos vehículos seguros, en unas velocidades seguras y finalmente en unas vías seguras, para que desde la promoción, desde la coordinación de la legislación, monitoreo, evaluación, investigación y desarrollo, transferencia de conocimiento, asignación de fondos y recursos, toda esa gestión centrada en resultados pueda dar realmente la reducción en mortalidad. Y esto es el resumen de lo que nos pide el Plan Nacional de Desarrollo que debemos tener durante estos 4 años. En primer lugar, una política transversal de seguridad vial, una política incluyente desde las regiones, y por eso vamos a trabajar en el año 2000, a finales de este año y 2021, porque el Plan Nacional de Seguridad Vial tiene vigencia hasta el 2021, en esa nueva política transversal de seguridad vial. Estamos pensando un nuevo esquema de licencias de conducción que ya en un momento les voy a contar qué estamos haciendo allí, buscando usuarios idóneos, pero también en el lado opuesto de esta circunferencia de la educación, la formación para las autoridades de control y la educación vial, foros como estos que nos permitan discutir y enriquecer temas entre todos de seguridad vial, pero también formación específica a las autoridades territoriales que nos permitan minimizar las posibilidades de mortalidad, sí que son fundamentales dentro de este esquema. Dentro de vehículos y infraestructura, ya les voy a contar qué estamos haciendo, pero en particular estamos trabajando en auditorías de seguridad vial y en la revisión técnico-mecánica, trabajando de la mano con los organismos de apoyo para ver qué requerimos y cómo debe ser un tema mejor para Colombia en términos de nuestra revisión técnico-mecánica. Y finalmente, las víctimas. Las víctimas son un elemento o son un actor muy importante en todo este proceso. En la medida en que entendamos el valor de la víctima, vamos también a entender desde nuestra sociedad qué tan importante es controlar y mejorar las condiciones de nuestras posibles víctimas en materia de siniestralidad. Todo esto busca que tengamos usuarios, vehículos e infraestructura preparados antes de tener un siniestro, que realmente respondan a la necesidad de unas personas que están en ese marco de ese sistema seguro, estén protegidas para que evidentemente no tengan un siniestro vial, y si se tiene ese siniestro vial en el durante, podamos tener una adecuada y oportuna atención. Allí temas como la línea única de servicios de emergencia la estamos trabajando a través de una comisión interministerial que se creó en el marco del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para lograr llegar a todo el país. Indudablemente va a ser un tema de tiempo, pero estamos allí en compañía del Ministerio del Interior, del Ministerio
de las TIC, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Transporte, para poder llegar a todas las regiones. Finalmente, en el post-siniestro, pues hay que ver cómo reincorporamos a la sociedad a todas aquellas personas que tienen un siniestro vial y que son una víctima de un siniestro vial en algún momento. ¿Cuáles son los pilares de nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial? Es muy importante recordar que tenemos 5 pilares en el Plan Nacional de Seguridad Vial, los cuales, como los ven aquí, son la gestión institucional, la infraestructura, el comportamiento humano, la atención a víctimas y los vehículos seguros. ¿Qué estamos haciendo en cada uno de ellos? De manera general se los voy a decir en este momento. Con relación a la gestión institucional, estamos buscando llegar al territorio, estamos buscando llegar a cada entidad territorial, particularmente a través de un mecanismo muy importante que es el Consejo Territorial de Seguridad Vial, en donde el alcalde, así como el gobernador, perdón, así como 5 alcaldes del departamento, la policía, el Ministerio de Transporte, la Agencia de Seguridad Vial, son fundamentales allí para tomar decisiones sobre lo que se debe hacer en ese territorio. Pero allí también se está incorporando de manera activa a todos los actores que tienen que ver con la seguridad vial. Se está invitando a las secretarías de salud, a las secretarías de educación, a las secretarías de infraestructura, a las secretarías de movilidad, indudablemente a los agentes de tránsito. Se está generando un proceso allí que pueda aterrizar la política pública nacional a la política pública departamental. Por otro lado, allí también en la gestión institucional se va a constituir el Consejo Consultivo, que busca acompañar el proceso de construcción de la nueva política nacional de seguridad vial. En ese mismo espacio tenemos nuestro comité operativo, un comité en donde está la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero está el Ministerio de Transporte, el INVIAS, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, con el fin de tomar medidas en nuestras vías nacionales para minimizar los factores de riesgo que pueden generar un siniestro vial. En cuanto a infraestructura, estamos buscando la necesidad de todos los actores de la vía para movilizarse en un ambiente seguro. En ese sentido, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando en un esquema de auditorías e inspecciones de seguridad vial en nuestras vías, con el fin de poder determinar cuáles son los factores que hay que cambiar, que hay que corregir en materia de infraestructura, pero de igual manera estamos trabajando con el INVIAS y con el Ministerio de Transporte de manera cercana para revisar nuestros manuales de infraestructura y de señalización para, de ser el caso, llegar a la modificación de los mismos para poder actualizarnos a niveles mundiales. Con relación a comportamiento humano, un tema muy importante en materia de movilidad, estamos allí trabajando en pedagogía, como les decía hace un momento, pero fundamentalmente en el rediseño de un nuevo esquema de licenciamiento, un rediseño que debe plantear de entrada una revisión profunda de las mallas curriculares, que es un tema muy importante, pero además la forma en que se evalúan a las personas que quieren ser aspirantes a ser conductores. Ya les voy a contar un poco más. Atención a víctimas es un tema muy importante para la agencia. Tenemos un equipo creado desde la agencia, pero que a través de los consejos territoriales de seguridad vial que les hablaba en la primera columna, estamos buscando crear este equipo de atención a víctimas a nivel departamental, que cada región tenga un equipo que hable, que piense, que trabaje con las víctimas y por las víctimas. Y finalmente, vehículos seguros. Uno de los temas, yo creo que más importantes para esta conferencia, porque indudablemente en comportamiento hay que trabajar de manera muy contundente, pero en ese comportamiento también hay que trabajar en cómo mejoramos nuestras conductas asociadas al respeto de las señales de tránsito, pero también nuestros vehículos. En ese sentido, queremos la armonización con la normatividad internacional. En este momento estamos en 3 líneas de trabajo allí fundamentales. El primero, estamos completamente convencidos de de hacer el procedimiento para adherirnos a los protocolos mundiales. En ese sentido, hemos venido trabajando con la FIA, con UNESE, y hemos venido trabajando de manera cercana con Cancillería para presentar un proyecto de ley que nos permita adherirnos a esos protocolos mundiales. Pero mientras que eso pasa, porque tiene un proceso muy complejo y dispendioso, estamos trabajando en nuestros reglamentos técnicos. Esos reglamentos técnicos ya están montados en la página web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ya iniciamos nuestros análisis de impacto normativo allí para
entre otras cosas, mirar temas asociados a frenos, a luces, a llantas, elementos que nos permitan ver de manera detallada qué podemos hacer. Ya les cuento un poco en detalle allí. Y finalmente queremos usuarios informados, que ya les voy a contar en qué se refiere esos usuarios informados. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, todo esto está atravesado por la información. Nuestro Observatorio Nacional de Seguridad Vial cada vez está generando más conocimiento, está trabajando en contar con mejores herramientas para poder informar y contar a los colombianos cuáles son los orígenes de la siniestralidad y poder plantear estrategias adecuadas a cada región en función de la problemática en cada uno de esos sitios. En ese sentido, también es bien importante recordar que en los consejos territoriales de seguridad vial que les mencionaba al comienzo de esta diapositiva, estamos trabajando con ellos también en la creación y les estamos promocionando la creación de observatorios regionales, observatorios locales, que me permitan a mí conocer desde el territorio mis necesidades y poder actuar de manera importante en materia de prevención de los factores de riesgo que allí tengamos en cada una de las regiones. Pero esto, ¿cómo se va a traducir? ¿Cómo vamos a llegar este año como agencia en cada uno de estos pasos? Estas son nuestras 3 líneas de trabajo para este año. Regionalizar la seguridad vial es nuestro primer punto. Entender desde las regiones cómo se comporta la seguridad vial, cómo funciona en cada caso. El motociclista de Bogotá es diferente al motociclista de Medellín, o al motociclista de Barranquilla, o al motociclista de Ariguaní. Tenemos que mirar en cada uno en la regionalización cómo debería funcionar. El segundo, la gestión de velocidad. Y el tercero, la seguridad vial de nuestros motociclistas. ¿Cómo los trabajamos? ¿Cómo hacemos para acompañarlos? ¿Cuáles son los factores de riesgo en donde tenemos que trabajar de manera conjunta y de manera cercana? Entonces, en la regionalización de la seguridad vial, el Plan Nacional de Desarrollo nos impone un gran reto. Tenemos que salvar más de 1.530 vidas del 2018 al 2022. Eso nos vuelve un reto muy importante, pero es un reto que, como decía en una diapositiva anterior, es un reto que nos debe corresponder a todos los colombianos, no solo a las entidades públicas, no solo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Es un tema de los privados, es un tema de la comunidad, es un tema de la academia, es un tema de las instituciones. Y por eso lo que hicimos fue esta meta, mirarla regionalmente, geográficamente, cómo se puede distribuir en función de cómo ha sido el historial, cómo ha sido la formación en materia, o cómo ha sido la evolución, mejor, en materia de movilidad en Colombia en los últimos años. Y por eso nuestro boletín mensual tiene lo siguiente. Ese es el boletín mensual del departamento del Cesar. Ustedes pueden ver en la primera columna cómo está asociado cada tipo de usuario de motociclismo, de la vía, las diferentes columnas que podemos tener. Me disculparán, tengo a Paco por acá. Paco es mi mascota y estamos en teletrabajo, entonces está un poco queriendo hacerse notar también en la conferencia. En primer lugar, tenemos la motocicleta. En 2019 tuvimos 31 fallecidos en el departamento del Cesar. En 2020, nuestra meta deberá ser máximo 31. Es decir, nuestras vidas a salvar entre un año y otro deberían ser 0, deberían ser el mismo número máximo que podríamos tener. Pero en este momento, la meta a salvar es de 16 personas, de 16 motociclistas fallecidos. Y en este momento tenemos 0 vidas salvadas porque tenemos entre enero y marzo el mismo número de fallecidos, 31 entre enero y marzo del año inmediatamente anterior. Es decir, estamos en rojo en materia de motociclismo. Lo mismo nos pasa con usuarios de bicicleta y en peatón. Pero en usuarios de vehículos tenemos una mejor condición en el departamento del Cesar. Pero no le podemos decir que todo esto es del departamento solamente. Tenemos también la claridad en qué tipo de vías ocurre esto en el departamento del Cesar, y así está en cada uno de los 32 departamentos. 8 de los muertos del año inmediatamente anterior en el departamento del Cesar fueron en la red local urbana. Llevamos 11. La meta era tener 7 vidas salvadas. Y hoy estamos en -3. Es decir, nos quedan 10 vías a salvar en la zona urbana. En la ANI, en las vías concesionadas, tenemos un mejor número allí. Pero en cada uno de ellos
regionalmente tenemos que trabajar para que podamos focalizar en qué actor vial y en qué tipo de vía es que tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Con relación a la gestión de velocidad, si yo, y esto es un tema muy importante, estamos buscando generar política pública en materia de movilidad, en materia de velocidad, recordemos el impacto que pudiera tener un golpe a un peatón en función de el tipo de velocidad. Si yo voy a 10 kilómetros por hora, es como si yo empujara a una persona de un piso. Si yo lo atropello a 30 kilómetros por hora, es como si cayera del segundo piso, es decir, hay una probabilidad de sobrevivencia del 90%. Frena en 6 metros el conductor de un vehículo que va a 30 kilómetros por hora, pero alguien que va a 110 kilómetros por hora es como si lo arrojara a usted de un 15º piso. La probabilidad de sobrevivencia es del 1%. Necesita casi 82 metros para frenar. Además, se reduce el campo visual. Todo esto allí estamos trabajando de manera cercana en un grupo de gestión de velocidad acompañado de estrategias como Bloomberg que nos van a ayudar a determinar cuáles son las mejores respuestas para minimizar el impacto que tiene la velocidad en nuestros conductores. Y ahora sí, ¿cuál es la seguridad vial en nuestros motociclistas? ¿Cómo estamos trabajando desde la agencia para nuestros motociclistas? En primer lugar, buscamos la idoneidad de los conductores y acompañantes de motocicleta. Hay que entender que no es solamente un problema del conductor. Si el acompañante no hace parte integral del movimiento en la moto y se inclina para otro lado en el momento de una curva, puede generar un siniestro vial. Tenemos que tener motociclistas y equipos de protección personal seguros en el mercado y en las vías y en el país. Hoy no tenemos, infortunadamente, todos los elementos con todas las características de seguridad que permitan minimizar las afectaciones que tenga un motociclista. Y finalmente, buscar el trabajo y el comportamiento con los usuarios, evitar las conductas temerarias y los lapsos de los conductores, es decir, buscar un mejor comportamiento para evitar errores, sobre todo en estos 4 temas de infraestructura segura, de alianzas estratégicas, control estratégico y gestión de velocidad, son los esquemas en donde estamos trabajando con los motociclistas durante este momento. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en licencias de conducción? Hay que recordar lo que dice la Corte. No existe el derecho a conducir. Es un privilegio que debe ser ejercido por quien previamente ha demostrado que cumple los requisitos requeridos para hacerlo de manera competente. Colombia es el único país en Sudamérica que no realiza exámenes teórico-prácticos para obtener su licencia de conducción. Y además hay una evidente suficiencia de las condiciones controladas que las condiciones controladas deben continuar luego el proceso inicial de licenciamiento para que las habilidades se desarrollen en forma segura. Todo esto hace parte de nuestro nuevo esquema de licenciamiento. En ello estamos trabajando. Estamos en este momento ya en la conceptualización de cómo debería ser todo el esquema del examen teórico práctico para obtener realmente una licencia de conducción. Porque miren estas cifras. El 30% de los accidentes en donde hay mortalidad, el 38% donde tenemos mortalidad, fueron generados por una persona con 3 o menos años de experiencia con su licencia de conducción. Y miremos la cantidad de usuarios que tenemos con menos o que me generan ese tipo de siniestralidad. Vemos por año cómo el comportamiento entre los 0 y 2 años es tan importante y por eso todo nuestro esquema de licenciamiento va a estar fortalecido en una formación muy, muy importante en ese proceso de nuestros conductores nobles. También estamos haciendo trabajo en acciones en vía. Estamos llegando como Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hemos ya llegado a cerca de 300.000 motociclistas durante diciembre del año inmediatamente anterior en 8 departamentos, 32 municipios, en nuestros equipos móviles de sensibilización, donde se habló de límites de velocidad, de las consecuencias de exceder los límites de velocidad, de las implicaciones de conducir con sustancias alcohólicas o sustancias psicoactivas para tomar mi motocicleta. El respeto a las señales de tránsito, estas 2 señales de tránsito, pero también el semáforo en rojo, el respeto al padre y al prohibido adelantar, y finalmente el uso de elementos de seguridad. Y en el casco en particular, el énfasis ha sido en que lo importante no es solamente tener un buen casco, sino lo importante es que sea de la talla y que además esté bien puesto.
Otro tema muy importante que hemos hecho o que tenemos como acción desde la agencia es contar con puntos seguros, es contar con unos sitios en carretera y desde este año vamos a tener unos puntos seguros después de septiembre cada vez más robustos, que desde la agencia pueda tener un contacto directo con todas aquellas personas que se nos mueven en la carretera. Durante el año pasado en estos puntos seguros tuvimos casi 1.400 motociclistas intervenidos en el mes de diciembre en 9 departamentos. Hoy estamos en alrededor de 982 motociclistas que acompañamos en puntos seguros durante el aislamiento preventivo, sobre todo en nuestro componente mecánico, que tiene 2 líneas de trabajo en este momento, los 14 puntos seguros que ustedes ven en el mapa. 12 son puntos seguros de acompañamiento mecánico y otros 2 son puntos de higiene que vamos a seguir trabajando de manera directa prontamente. Otro tema muy importante es el trabajo que se ha hecho con las regiones en una estrategia que se llama la seguridad vial se toma tu ciudad. ¿Qué se busca allí? Es una estrategia de regionalización y de capacitación fundamentalmente de las entidades territoriales y de los actores locales. Se hacen allí una serie de pruebas con muchos motociclistas durante una semana. Esta toma dura en general una semana por parte de la agencia. Sí, se hace un tema muy importante allí, pero también es bien importante recalcar que fundamentalmente se busca formar, capacitar a las autoridades locales para que repliquen esta estrategia. Allí se trabaja 5 días, como les digo. La estrategia busca trabajar 2 días con las autoridades, el lunes y el martes, y miércoles, jueves y viernes de manera presencial, de manera articulada, en una serie de talleres con cada una de las personas que trabajan o que encontramos en campo en algunos puntos, buscando formar y buscando evaluar. Allí, ¿qué se hace? Se hace una verificación de la pericia, del manejo de frenos, se hace una serie de inducciones para el mejor manejo de la motocicleta, porque indudablemente hay muchos motociclistas que no conocen cómo operar de mejor manera su motocicleta. Prueba de ello son esos más de 600, casi 680 motociclistas que perdieron la vida por chocar contra un objeto fijo. El equilibrio, el manejo de frenos allí es muy importante. Estamos trabajando también con líderes y colectivos de motocicletas. Hemos identificado las realidades y necesidades en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Más de 125 líderes motociclistas participaron en los talleres, lo cual cada líder puede expandir su conocimiento entre 30 y 200 personas, porque lo que buscamos es eso, es generar semilla también para recapacitar, para generar capacitación, para decirlo de alguna mejor manera, a muchas otras personas. Fortalecimiento de conocimientos básicos de líderes motociclistas, esto también se ha hecho asociado al programa de la estrategia de la agencia Toma tu Ciudad, con el fin de trabajar con líderes motociclistas. Y finalmente estamos trabajando en la formación a líderes en seguridad vial y la creación de la Red Nacional de Líderes, que todo esto podemos hacerlo y lo estamos haciendo en este momento de manera virtual. ¿Qué más hacemos? Estamos también trabajando en objetos virtuales de aprendizaje. Hay unos temas que a la luz de todo lo que implica toda una nuevo inicio de condiciones de interacción social, una revisión preoperacional de la motocicleta, cómo se enseña para hacerla, unas técnicas preventivas de frenado, cómo la velocidad como factor general de riesgo, cómo podemos mitigar ese factor de riesgo, cómo deben ser los elementos de protección personal, que no compremos por comprar cualquier tipo de elemento, no por cumplir una norma o por cumplir un código, sino porque debe ser un tema para protección de nuestra vida. Indudablemente allí hay temas muy importantes como qué tipos de elementos estamos vendiendo, como por ejemplo el casco, y cómo desde el 20 de marzo la resolución 280 pues debe aplicarse en todo el territorio nacional y no debe ser posible encontrar en el mercado un casco que no cumpla las condiciones de tal resolución. ¿Qué más estamos haciendo? Rutas nacionales por la seguridad vial. Allí vamos a trabajar en 4 rutas de manera simultánea, buscando llegar a cerca de 259,000 intervenciones en 86 municipios, en donde se busca fundamentalmente hacer una revisión preparación de la motocicleta, un uso correcto del casco, una convivencia con los diferentes actores viales en la vía, cómo se hace uno visible. Hay que recordar que muchas de las muertes para los actores vulnerables, ciclista, motociclista y peatón, ocurren en la madrugada o en las tardes, tarde-noche, muchas veces por no hacerse visible.
lo que implica la embriaguez tanto alcohólica como no alcohólica, el uso de cinturones de seguridad para otros actores y cómo pueden eso interactuar con el motociclista, pruebas de habilidad de conducción, puntos ciegos, tips para acompañantes de motos, simuladores de conducción, entre otros elementos, motodestrezas, bicidestrezas, otro elemento que también estamos trabajando, un programa que intervendrá más de 80.000 motociclistas en todo el país con una ejecución de 9 meses para trabajar de manera directa con motociclistas en empresas, universidades y alcaldías, buscando conocimientos generales, técnicas de conducción. En seguridad vial, equipos de protección personal, como yo les decía, estamos trabajando en la agencia, en los equipos en todos los temas asociados a reglamentos técnicos. Pero ¿cómo los hacemos? Es muy importante volver a la matriz de colisión de la que yo hablaba al comienzo. Si yo tengo un problema serio de nuestros motociclistas que están muriendo contra un objeto fijo, pues tenemos que ver cómo es el tema de las llantas, del frenado, para poder evitar ese tipo de colisiones. Pero además sí están teniendo también unos problemas muy importantes con colisión de noche o colisión con vehículos de carga o vehículos de pasajeros, que como veíamos era también de los primeros, pues está la iluminación en motocicletas. Allí estamos trabajando de manera particular en temas asociados a la motocicleta para prevenir siniestralidad en ellos. Pero también hay que generar normatividad y reglamentos técnicos de los otros vehículos que interactúan de manera directa con la motocicleta y que pueden generar la siniestralidad. Por ejemplo, la protección lateral, los vehículos de carga o los espejos curvos para eliminar puntos ciegos. Finalmente, en temas de vehículos, pues muy importante la resolución de publicidad a la 536 de 2019, que hace que desde el 1 de enero toda la publicidad, tanto para importadores, comercializadores como vendedores de vehículos y de motocicletas, me tienen que informar qué elementos de seguridad tiene o no tiene el vehículo o la motocicleta que yo quiero adquirir. En particular, en la motocicleta me tiene que decir si tiene encendido automático de luces o no, y si tiene sistema antibloqueo de frenos o frenos ABS. ¿Esto buscando qué? Buscando que tengamos usuarios informados, personas que sepan qué tipo de vehículo están comprando y cuál es la seguridad del vehículo que están comprando, para cuando logremos implementar los reglamentos técnicos de los que hablaba en la diapositiva anterior, o como lo decía en el momento en que hablaba de los pilares, logremos adherirnos a las políticas mundiales, la gente sepa de qué estamos hablando y entienda cómo el freno ABS es un freno que hace que su motocicleta se pueda detener en un menor lapso de tiempo, en un menor lapso de distancia. Un freno ABS es un freno que hace microfrenadas en nuestras llantas. Una motocicleta que va a 50 kilómetros por hora con una sin ABS puede tener una distancia de frenado entre 14 y 15 metros, pero con ABS las distancias pueden ser 5 o 6 metros, y esto claramente, volviendo al tema de nuestra matriz de colisión, pues puede evitar de manera importante la mortalidad. ¿Qué proyectos de investigación estamos haciendo? Estamos trabajando en transporte escolar, diagnóstico allí. Muchos de nuestros niños llegan al colegio y, como veíamos, el 40% de los fallecimientos en menores ocurren siendo usuarios de motocicleta. Allí estamos trabajando para indagar cuáles son los problemas en este sector y poder determinar las mejores características que allí nos puedan solucionar las tareas. Estudios observacionales relacionados con el comportamiento del riesgo, características de factores de riesgo en el uso de motocicleta, investigación sobre las estrategias de mitigación de conductas temerarias en el ámbito laboral, son temas que estamos abriendo y estructurando los procesos legislatorios para poder investigar qué sucede allí y poder tomar mejores decisiones. ¿Qué estamos haciendo desde otros puntos en coordinación intersectorial? Hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud en temas asociados a la prevención de accidentes y mitigación de riesgos en salud. Allí también estamos trabajando la promoción del uso del casco, la caracterización del transporte, como les decía hace un momento, de niños en motocicleta, sobre todo en el transporte escolar. Pero con el Ministerio de Trabajo también nos hemos vinculado. Hemos venido planteando una serie de estrategias, de planes de seguridad vial laboral. Adicionalmente, estamos trabajando en la articulación de nuestros planes estratégicos de seguridad vial al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El conducir en motocicleta es una parte fundamental de la gestión en el trabajo, de la salud en el trabajo, tan básico como otra serie de riesgos laborales que se tienen, y por lo tanto tiene que hacer parte fundamental de nuestra tarea allí. También tenemos temas con el Comité Empresarial de Seguridad Vial, en donde desde junio del año inmediatamente anterior firmamos un pacto y allí estamos coordinando muchos trabajos
sobre todo en puntos seguros de ellos, para formar, capacitar y en algunos casos hacer recambios de cascos en función de las posibilidades que tengamos. Con Superintendencia de Industria y Comercio, todos estos reglamentos técnicos los hemos venido trabajando y adicionalmente temas de comunicación para recall con toda la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo y particularmente el Pacto de la Logística del Transporte y la Competitividad. Y para finalizar, pues indudablemente estamos teniendo una serie de trabajos desde nuestra línea sectorial en la Dirección de Coordinación Interinstitucional, con temas de cooperación, con temas de academia, con otra serie de temas en cómo se articulan entre los modos de transporte, pero también ver cómo pasajeros, carga, interactúa de manera directa con estos actores viales más vulnerables y finalmente en temas ministeriales. Tenemos dos temas muy importantes en materia de iniciativas de coordinación interinstitucional. Una iniciativa de aplicaciones con mensajería, cómo formamos allí a nuestros domiciliarios en temas de iniciativas, en temas de prevención para alinear esas pruebas de conocimiento que tienen al interior de estas empresas con las iniciativas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y finalmente, la iniciativa de modos, buscando, entre otras, establecer contacto con actores principales, con ensambladoras, comercializadoras, para garantizar que realmente tengamos unos elementos que se vendan al público, que tengan las características necesarias para generar una adecuada movilidad. Eso es un poco lo que tenía para contarles el día de hoy en materia de seguridad vial y de lo que estamos haciendo desde la agencia por nuestros motociclistas en este momento. Bueno, doctor Lota, muchísimas gracias por esta conferencia. Tenemos del público que queremos hacerle. En este momento, por ejemplo, alguien nos pregunta, pues doctor, con el tiempo que usted lleva en la agencia, que yo sé que ha trabajado fuertemente, de pronto tenga una respuesta para esta pregunta que nos hace un profesional de la seguridad vial. Dice, la ley 1702 del 2013, en el artículo 9, funciones de regulación, estableció un plazo de 6 meses para que la agencia desarrollara planes de reglamentos para los vehículos de elementos de protección. Sin embargo, 6 años después, no se ha dado cumplimiento a lo ordenado por la ley. ¿Cuándo piensa la agencia dar cumplimiento a lo ordenado en esa ley? Como les dije durante la presentación, ¿me escuchan? Sí, yo le escucho, señor. Bueno, dentro de lo que estamos trabajando en los reglamentos técnicos, ya están allí los elementos de protección. Hay un reglamento técnico de cascos que ya se hizo, resolución 1080 del año 2019, de marzo 20 del 2019, pero estamos trabajando en reglamentos técnicos de frenos, de llantas, de luces. Todos esos ya están colgados en la página web de la agencia para la consulta y para la divulgación, para los comentarios, para poder hacer eso allí y poder realmente tener unos reglamentos técnicos que nos permitan tener unos vehículos cada vez más seguros, que estamos convencidos que van a acompañar un proceso de reducción de siniestralidad. Muy bien. Doctor, hay otra pregunta acá que dice, con las nuevas condiciones de movilidad determinadas por la emergencia del COVID-19, se proyecta un gran crecimiento del uso de la moto, segundo semestre y en el año 2021. ¿Qué plan de choque se ha pensado para esta situación en particular? Claramente es un tema que nos preocupa. Estamos trabajando de manera importante en gestión de velocidad, en estos reglamentos técnicos que, como les decía, no es solamente para la motocicleta, sino también para los otros vehículos que interactúan con la motocicleta y cómo esa interacción entre los dos se logra minimizar la mortalidad y la siniestralidad, no solo en motociclismo, sino también en ciclismo, porque indudablemente estos dos modos que son de características individuales y que van a sobresalir en este post-COVID, pues son muy importantes trabajarlo y estamos desde la agencia haciendo como las revisiones necesarias en términos de nuestros reglamentos técnicos, pero también en trabajo en los consejos territoriales de seguridad vial para pues, plantear unas políticas, sobre todo a nivel urbano, que es donde seguramente este tema se va a generar o va a tener un impacto mucho más importante. Ok. Otra, doctor. Acá hace una pregunta con respecto a, ahora que usted mencionó el tema de las personas que van en bicicleta, lo que nos hemos dado cuenta es que se ha incrementado el tema de muertes en bicicleta. Pues lógicamente a más usuarios, pues de pronto más muertes. No debería ser así porque
pues deberíamos de actuar de una manera responsable. Pero lo que encontramos es que los biciusuarios no respetan los semáforos en rojo y muchas de la normatividad que hay. Entonces, ¿qué piensa hacer la agencia con respecto a los biciusuarios? Bueno, con relación a los biciusuarios hay dos temas bien importantes. Uno es trabajar con ellos. Es un tema que hemos venido haciendo con las diferentes autoridades locales para, una, respetar las señales de tránsito, como ustedes bien lo dicen, evidentemente el semáforo en rojo, el pare, el respeto por el andén, en fin, cada uno de los elementos de seguridad allí, pues, las convenciones mundiales que son nuestras señales de tránsito, pero también trabajar con otros actores, porque tenemos en ese momento, lamentablemente, que las personas muchas veces consideran que el estar en aislamiento levanta temas de señales de tránsito o límites de velocidad, y estamos teniendo una mortalidad muy importante en materia de actores vulnerables, ciclistas, motociclistas y peatones, por culpa del exceso de velocidad. Durante el mes de abril, solamente para dar un dato, en materia de mortalidad entre el año 2019 y el año 2020, bajamos un 62% de mortalidad. Es decir, hubo un 38% de mortalidad que si uno mira las cifras de movilidad, evidentemente son mucho más bajas que el 38%. Es decir, mucho más del 70% estaba limitado en términos de movilidad, el 70% de la población. Es decir, nos preocupa de manera muy importante lo que está pasando con velocidad, y es uno de los llamados que ha venido haciendo la agencia de manera reiterativa para que todos los usuarios, no solamente los ciclistas, sino los demás usuarios respeten las señales de tránsito, que dentro de ellas están las convenciones de velocidad, para minimizar el impacto de la siniestralidad. Hubiéramos querido tener unas mejores cifras durante todo el aislamiento obligatorio, pero infortunadamente no se respetaron las señales de tránsito en la medida en que deberían ser. Ok. Viene la otra pregunta acá que dice, doctor Lota, nos dejaron cojos al no tener el aval del PES con el decreto 2106 del 2019. Y lo entiendo también desde ese punto de vista. Cuando había que tener el aval del plan estratégico, la gente pues como que se comprometía con el tema. Hoy en día, como no necesita, digamos, el aval, entonces no se proyecta de tan rápido a cumplir, teniendo en cuenta que el PES pues, ha servido para mejorar la seguridad vial en Colombia. Indudablemente los planes estratégicos de seguridad vial son un tema muy importante, es un tema que hay que trabajar de manera articulada, pero un poco lo que encontramos cuando yo llegué a la agencia es que los planes estratégicos de seguridad vial, en particular con el visto y con la validación que se tenía que hacer por parte de los organismos de tránsito, pues infortunadamente no se estaba cumpliendo la meta de tener la cantidad de planes estratégicos de seguridad vial implementados. Había muchas entidades que tenían planes de seguridad vial, pero no se estaban implementando. Aquí un tema bien importante con este decreto que se menciona es que se incorporó todo esto dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto hace parte de los riesgos laborales y por eso tiene que involucrarse allí. Estamos hablando con el Ministerio de Trabajo, vale la pena de redundancia, para determinar durante este semestre cómo debe ser ese seguimiento y esa articulación de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con los planes estratégicos de seguridad vial. Indudablemente las autoridades de tránsito y de las entidades territoriales pues van a tener la posibilidad de ejercer control sobre esos planes estratégicos de seguridad vial, pero también tenemos que vincularlo a temas que están en articulación directa con el trabajo diario de nuestros conductores de motocicleta. Ok, doctor, una pregunta final. ¿Cómo ven ustedes, la Agencia Nacional, el papel de los centros de enseñanza y cómo creen que podemos seguir trabajando para ayudar en la seguridad vial? Yo creo que el papel de los centros de enseñanza es fundamental en el proceso que estamos haciendo de reestructuración de todo el esquema completo de licenciamiento. Vimos que el 38% de los siniestros que generan mortalidad fueron causados por una persona con 3 o menos años de experiencia con su licencia de conducción, 30% con 2 o menos años de experiencia, y por eso la experiencia que tienen los centros de enseñanza con toda su formación, con cómo se dictan estas clases,
acompañado del trabajo articulado con la agencia, nos va a permitir formar un nuevo proceso de licenciamiento que busque minimizar esos índices de fatalidad para que realmente tengamos unas personas idóneas en el momento en que tienen su licencia de conducción, mucho más que lo que tenemos hoy, para garantizar que realmente el país tiene una mejor seguridad vial. Bueno, doctor Lota, darle muchísimas gracias a usted esta tarde por habernos dedicado este tiempo. Seguramente lo invitaremos luego para otras conferencias. Esperamos que usted muy amablemente nos pueda colaborar. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias a ustedes. Me alegra mucho haber tenido tantas personas hoy conectadas pensando en seguridad vial, hablando de seguridad vial y viendo lo importante que es que todos los actores nos logremos cuidar. Esto es un tema fundamental y mi mensaje de cierre es muy importante que todo esto lo entendamos como corresponsabilidad y como trabajo conjunto, porque solo la agencia, sin el compromiso de las autoridades territoriales, sin el compromiso de los privados, sin el compromiso de las mismas personas, los mismos usuarios, pues no vamos a lograr tener unas reales reducciones, unas cifras mejores, una mayor cantidad de vidas salvadas, que es la razón fundamental de la preocupación de esta agencia, que como les decía, es una pandemia que, como hoy nos estamos protegiendo de la pandemia del COVID, deberíamos protegernos de la pandemia de la siniestralidad vial.